Antes vamos a empezar a hablar del tema, pero antes yo les invito a que siempre entren a la plataforma Educa, donde ofrecen herramientas de aprendizaje. Acá en este momento estoy entrando a los saberes previos. En esos saberes previos hay un contexto histórico sobre algún tema o alguna información que les pueda ayudar a ampliar sus conocimientos. En ese caso, para el tema de perímetro y área de figuras irregulares, tenemos el hula hula, o le llaman hula hoop. Es un juego que consiste en girar un aro plástico alrededor de la cintura o cualquier otro miembro del cuerpo. Richard Kerr y Arthur Melville fueron los creadores en 1948. Su nombre se tomó por una popular danza hawaiana llamada hula y por la palabra aro en inglés hoop. Listo. Ahí me ayuda en inglés si de pronto pronuncié mal. Bueno, acá viene una de las cosas claves que ustedes deben saber en los saberes previos que te ayudan a hacer como cálculos de alguna operación. Acá dice que cuál es la longitud de una hula de 60 centímetros de diámetro. Recordemos que la longitud de una circunferencia, acá se las voy a dibujar. Eso es una circunferencia. Ojo, círculo y circunferencia son dos cosas diferentes. Perdón, yo regreso ahí. Bueno, me amplio un poquitico. Listo. Observe que voy a hacer otra vez. Si nosotros vamos a hablar de círculo, sería tomar la medida interna que hay ahí. Pero si vamos a hablar de circunferencia, solo vamos a tomar el contorno. La fórmula para la circunferencia, calcular la longitud de la circunferencia, todo este alrededor, recordemos que es 2 multiplicado por pi y por el radio. Yo les quiero recordar algo. Si de pronto no mencionan el radio, sino el diámetro, recordemos que el diámetro es la longitud, el segmento que pasa por el centro de un círculo, ¿sí o no? Esto es el diámetro, lo cual me determina que la mitad del diámetro es el radio. Tengan en cuenta esa parte. Entonces, cuando ustedes les dan la medida del diámetro, tienen que sacar la mitad de este número para hallar el radio y así poderlo reemplazar en esta sencilla fórmula. Recordemos que el valor del número pi ya existe y este 2 proviene de la misma fórmula. Bueno, ya saben, lo hacen ustedes y me dicen cómo les fue. Vamos con la otra explicación para mostrarles de qué se trata el tema de hoy. Es un tema que hemos estado tratando de hace mucho tiempo. Voy a configurarlo para que sea de este color. Formación de figuras irregulares, cálculo de perímetro y área de figuras irregulares y la actividad. Recordemos que perímetro y área son dos cosas diferentes y se los voy a mostrar con este sencillo ejemplito. Que no se me pierda mi marcador acá de pantalla. Observe que yo le voy a hacer este rectángulo. Si a mí me pidieran calcular el área, perdón, acá que se me escondió. Si a mí me pidieran hallar la medida de todo este alrededor, eso quiere decir que es el perímetro. El perímetro es la suma del contorno de la figura, ya sea poligonal o redonda. ¿Qué es una figura poligonal? Es una figura cerrada que tiene lados rectilíneos, por decirlo así. Que, por ejemplo, voy a dibujar acá un polígono. Este polígono, que es un trapezoide, se puede decir que tiene 4 lados, todos sus lados son diferentes, pero sigue siendo un polígono. ¿Y cómo sería hallar el perímetro? El perímetro sería precisamente sumar este lado más la longitud de este lado y este lado. Listo. En figuras redondas es un poquito diferente. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Permítame. Yo cierro aquí y vuelvo a abrirlo otra vez. A ver si me aparece más en pantalla.
Digamos que yo tengo este círculo, bueno, esta circunferencia, porque aquí solo transporto. Si a mí me pidieran hallar la longitud de la circunferencia, recordemos que la fórmula es 2 por pi por r, ¿cierto? Pero si a mí me pidieran hallar el área, el área son dos cosas diferentes. Perdón, acá yo corrijo, quería hacer un círculo más rellenito. Eso, ahí está el círculo rellenito, que eso significa que se tiene en cuenta el área. Recuerde que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, o sea, son dos cosas diferentes. Este está elevado a la 2, esto es una constante que multiplica al pi, 2pi por r. Esta es la longitud de la circunferencia y este es el área del círculo. Estoy aclarando estas cositas para que no se vayan a confundir. Bueno, ahora vamos a ver cada parte de la tema. Vamos a ver figuras irregulares. Una figura se considera irregular si se obtiene de dos o más figuras geométricas contiguas sin trasladarse. En este caso se dice que se obtiene por adición. A ver, vuelvo y me explico. Si yo tengo esta figura acá y hago otra figura acá, están como unidas, ¿cierto? Esto es una figura irregular. Está combinado dos. Un círculo, que si ustedes lo ven, eso es como un semicírculo. Yo lo marco bien por acá con negro, eso. Si ustedes ven acá, esto parece que fuera un semicírculo, ¿cierto? Y esto es un cuadrado. Entonces, al unirse, forman como una figura irregular. Listo. Si se quita, ¿cómo se puede hallar, digamos, un área o un perímetro? Pues la mejor estrategia está aquí explicadito. A veces nos matamos en la cabeza pensando que todas las figuras tienen fórmulas, pero lo que nosotros no hemos analizado es que podemos descomponerlas. Vamos a ver el ejemplo de la figura 1 y la figura 2. En la figura 1, observen ustedes que nos está dando la posibilidad de descomponerlo. Acá tenemos un rectángulo, tenemos un triángulo y tenemos un semicírculo, ¿sí o no? Y acá tenemos en esa simple figura un círculo y dentro de él un cuadrado. Y observen cómo la forma en que está escrita. Listo. ¿Cómo se hace? Bueno, perímetro de la figura. El perímetro, recuerde que es la suma de todos los lados de la figura. Acá lo que se hace es primero calcular cuánto equivale la medida de este lado. Tenemos que saber qué clase de figura es. Por ejemplo, acá mide 4 centímetros. Listo, acá ya lo está colocando. Tenemos que sumar todos los lados. Y tenemos 4 aquí que ya se colocó. 8 aquí que es acá. Este 2 centímetros, bueno, yo quiero aclarar algo. Esta formulita que ustedes ven acá está utilizando la longitud de la circunferencia, pero lo está dividiendo en dos. Se los voy a volver a mostrar muy bien. Se lo voy a acercar un poquito con el zoom. Observen. Uy, se me corrió. Que este 2pi por 2 centímetros está multiplicando 2pi por el radio, pero al dividirlo en 2 está haciendo el cálculo del la longitud de un semicircunferencia, ¿ya? ¿Y esta de dónde salió? Ah, ya, mister. Porque es que resulta que aquí se utilizó teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Como ya me están dando la longitud de la altura y me están dando la medida de este lado, que es la mitad del mismo cuadrado, o sea que es 4. Esto es una fórmula que ya está derivado de teorema de Pitágoras. ¿Y por qué por 2? Porque como son del mismo lado. Listo. Ahora voy a alejar un poquito más para acá, que se me aleja un poquito. Miren, observen que este triángulo es un triángulo isósceles, o sea que estos dos lados son iguales. Como tenemos acá esta medida que vale 8, pues aclarando esta parte, porque son paralelas, la mitad de 8 es 4. Entonces, como la mitad de 8 es 4, entonces se me quedó un poquito
a ponerle colores más fuertes. Acá mide 4. Entonces, como esto se parece a un triángulo rectángulo y ustedes ya vieron el tema del teorema de Pitágoras, entonces ahí lo que se hace es utilizar el teorema de Pitágoras. Claro, acá lo están dejando planteado, pero usted o uno mismo lo puede solucionar de una, calculando este lado, sumándolo con este lado. Por eso es que en esta semana se volvió a hacer la retroalimentación del teorema de Pitágoras y Tales, porque el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales se utilizan mucho en diferentes temas. Claro, al sumar todo esto nos da una medida del perímetro. Ojo, el perímetro es una medida de longitud, o sea que no tiene elevados los valores. El área de la figura 1, observen que estamos tomando el mismo, pero se está desbaratando. ¿Qué es lo que se hace acá? Se halla el área del rectángulo. Observen que acá, ¿cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo es base por altura, o sea que se multiplicaría la base por la altura. Este es como el área del semicírculo. ¿Cómo es el área del semicírculo? Recuerde que es pi por r al cuadrado, es el área del círculo, pero al ser del semicírculo lo dividimos en 2. Entonces por eso es que acá aparece un 2 en esa parte de acá, ¿sí vio? ¿Sí lo pueden ver? Y da este resultado, o sea, ya tenemos el resultado aquí. Aquí lo que está haciendo el ejercicio es hacer resultado por resultado. Y el área del triángulo, recuerde que es base, voy a ponerlo acá, base por altura dividido en 2. Recordemos que la altura es esta línea que mide desde el lado hasta el vértice, no es este lado. Y al dividirlo en 2 daría este valorcito. Ok. ¿Qué es lo que hacemos con cada uno de estos resultados? Los sumamos y este es el promedio, el aproximado. Y mire que está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque se trata de área. El área de la figura 2 es mucho más sencillo. Simplemente es hallar el área del círculo que ustedes ven acá, que ya saben ustedes cuál es la fórmula, pi por radio al cuadrado, y se halla el área. Bueno, acá tenemos una cosa que es muy importante, y es que nosotros sabemos que en un cuadrado, ¿cuál es el área de un cuadrado? Base por altura. Pero como ustedes saben, el cuadrado en ese momentico solo tienen este segmento que es el 10. Ese 10, haga de cuenta que es la hipotenusa. ¿Cómo se halla a los lados de acá? Pues como ustedes saben, el área de un cuadrado, bueno, acá tenemos AC, que significa área del círculo, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿de dónde salieron esos valorcitos que están ahí? Pues si ustedes se pueden fijar, ahí lo único que se hace es teorema, como un pequeñito teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Entonces, acá lo que se hace es prácticamente calcular que es 5 por radio a la 2 y 5 por radio a la 2. Listo. Ahí lo único que se hace es como una especie de teorema de Pitágoras que da este valorcito, y recuerden que se resta la figura grande con la figura pequeña. En este caso la figura grande es el círculo y la figura pequeña es el cuadrado. Entonces sería 25 pi centímetros cuadrados menos 50. Acá pues lo pueden también aproximar utilizando el pi, pues multiplicándolo con 25 y da ese resultadito. Entonces miren la diferencia entre el uno con el otro. Listo. Cuando estemos en la clase virtual lo podemos hacerlo con el famoso marcador virtual que yo utilizo, el tablero. Observen que es algo para que ustedes lo puedan hacer. Considera que el área de cada cuadrado que forma la cuadrícula es 1 centímetro cuadrado. Pan. Así que nos acercamos un poquito más. Fíjense que nos están dando esta información y lo que ustedes tienen que hacer es, yo cierro aquí y se me acercó bastante, voy a alejarlo un poquito más. Lo que van a hacer es une con una línea cada expresión si su valor es asociado. O sea, dice que el perímetro de la figura 1 da cuánto, entonces ustedes van a buscar. Observen que si yo señalo esto con esto está mal. ¿Por qué? De una les digo,
No se puede unir un valor donde está elevado al cuadrado si estamos hablando de perímetro. Entonces la idea es que ustedes lo hagan, o si tenemos tiempo lo podemos hacer en la clase virtual. Listo. Y para finalizar tenemos las conclusiones. Las figuras irregulares pueden formarse a partir de figuras geométricas conocidas. O sea que la clave de esta, muchachos, es que ustedes sepan cuál es el área de perímetro de las figuras más básicas que sabemos. Inclusive las que hemos colocado en el salón de clase, que aparecía el área del trapecio, el área del círculo, que ya todo el mundo debe saberlo, el área de un triángulo, el área de un cuadrado, y así sucesivamente. Aquí la clave es que están unidas prácticamente, y la clave es que ustedes las puedan separar y ustedes puedan calcular cada una de las áreas y sumarlas. Acá dice que para hallar el perímetro del área de una figura irregular, esta debe descomponerse en figuras geométricas para poder ver bien y poder hacer las sumas. O sea, mejor dicho, en resumen, esta temática lo que hace es que usted sume todo, dividirlo en varias partes y sumar cada una de ellas y listo.